Por eso cuando el Señor dice la palabra de Dios, cuando yo levanto mis manos para la alabanza, todas las cargas se van. Todas las oraciones son buenas. La acción de gracias, la petición, el rosario, el Vía Crucis. ¿Qué otro tipo de oración hay? Intercesión, adoración, alabanza, reparación. Pero las personas que aprenden a alabar a Dios, las personas que alaban a Dios y adoran a Dios, porque alabanza y oración van muchas veces juntas, son personas que tienen un brillo especial. Han descubierto ese poder de Dios en la alabanza, porque hay un poder de Dios en aquel que alaba. Nosotros en el mundo en el que vivimos buscamos siempre el sentido práctico de las cosas. O sea, trabajo tantas horas y me pagan tanto, bueno, deberían pagarme tanto, ¿no? Hago tal cosa, ¿no? Yo invierto tanto tiempo en esforzarme para aprender esto, tantas horas, y por lo tanto aprendo a hacer esto. También en la oración, aunque no se puede medir en eso la oración, ¿verdad? Decía no se puede medir, mas sin embargo, la oración que no sirve para nada, en el buen sentido, no sirve, no tiene una función específica, porque si es petición, pues espero recibir algo de Dios. Si le doy gracias a Dios, es que espero, o sea, le estoy dando gracias por algo que he recibido, tiene un objeto. Mas sin embargo, la adoración y la alabanza solo lo pueden hacer las personas que son libres de espíritu, son a los que el Señor llama pobres de espíritu, porque son las oraciones que no sirven para nada, o sea, es decir, no tienen un objetivo. El que alaba y adora no tiene y no espera recibir nada. El que alaba la grandeza de Dios, se queda estupefacto ante la majestuosidad de Dios, lo alaba por ser quien es. Cuando yo le digo a Dios, que bendito seas, porque me recibí incluso en el día, gracias Señor, bendito seas por este día, esa oración no es de alabanza, es de acción de gracias, y tiene un objeto muy particular. Le estoy dando gracias a Dios, algo que recibí. En cambio, el que adora y el que alaba no espera recibir nada de Dios, porque alaba la grandeza de Dios, alaba a Dios por ser quien es Él. Yo adoro a Dios porque quedo estupefacto ante la grandeza de su nombre, ante la grandeza de su majestad, y por lo tanto, porque Él es Dios, nada más por eso, yo lo adoro. Entonces, aquellas personas que logran descubrir el poder que hay en la alabanza, que es secundario ese poder. ¿Por qué? Porque ni siquiera el que alaba verdaderamente y adora a Dios no debe esperar recibir ese poder en la alabanza y en la oración. Entonces, es una persona verdaderamente libre. Si alguien realmente preguntara en cuestión bíblica y también real del mundo, ¿quién es una persona libre? Es una persona que sabe adorar y alabar a Dios. ¿Por qué? Porque ya no espera recibir nada de Dios. Nada. Una persona que alaba a Dios, que adora al Señor, no espera nada de Dios. Solamente, ¿verdad?, queda frente a Él y se dan cuenta de cuán grande y cuán poderoso es Él, cuán amor tiene para cada uno de nosotros. Pero ¿qué podemos decir? La adoración, como la alabanza, es un don de Dios. Dios se lo da a quien quiere, sin ningún esfuerzo. Pero bien dice Santa Teresa, lo que la gracia nos da, la perseverancia lo alcanza. Entonces, decir, claro, ella lo decía fácil porque a ella Dios le dio todos los carismas y dones por haber. O sea, mas sin embargo, cuando Dios nos da algo, también la perseverancia lo puede alcanzar. Entonces, si no tienes tú ese don de alabar a Dios, si no tienes tú ese don de adorar a Dios libremente, pues pídeselo a Dios, pídeselo al Espíritu Santo. Ojalá que algún día podamos hacerlo nosotros. Pocos santos, yo creo, se han encontrado con ese
esa gracia de Dios. Uno de ellos fue San Francisco de Asís. San Francisco de Asís, que pudo adorar, alabar a Dios de una manera extraordinaria. Y conste que San Francisco no era sacerdote, era laico. Él decide servir a Dios y nunca se hizo sacerdote. Y él encuentra a Dios en toda la naturaleza. Es capaz de decir hermano luna, hermano sol, ¿verdad? Entonces, pues veamos eso que el Señor pues quiere también que nosotros experimentemos. Los pobres de espíritu, los libres de espíritu, son aquellos que son capaces de adorar, alabar a Dios sin esperar nada de Él. La oración y la alabanza es la oración que dice no sirve, o sea, en ese sentido no tiene un efecto útil y práctico, no esperas nada de Dios. Todas las demás sí esperamos algo de Él. En la oración y la alabanza no. Entonces, ojalá que Dios nos dé ese. Eso sí, si nos preguntáramos quiénes están cerquita del altar de Dios, pues ya tenemos la respuesta, ¿verdad? Los que adoran y los que alaban, si no pregunten a los querubines y a los serafines. Entonces, el que quiere estar cerca del altar de Dios, pues son los que alaban a Dios, los que adoran a Dios. Los que escuchan esto, los que adoran a Dios y los que alaban a Dios, son como Josué, que aunque no sean invitados a la presencia de Dios, pueden entrar a cualquier momento y a cualquier tiempo, y Dios siempre los escucha, no porque oren pidiendo, sino porque, como dice la Escritura, y ahí se cumple perfectamente lo que dice Jesús, porque el Padre conoce lo que tienen en su corazón. Entonces, ojalá que seamos todos adoradores y alabadores de Dios, ¿no? Y vamos a terminar la casa de oración tiene WhatsApp ahora, ¿verdad? Es de la casa de oración, le van a dar el número, lo que quieran, y ya hay un lugar, pues no sé cómo se maneja eso, pues ya podrán agregarse, ¿no? Entonces, más sin embargo, hicimos una pregunta ahí, que era ¿cómo hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo descubrir la voluntad de Dios? ¿Cómo sabemos que estamos en la voluntad de Dios? Algunos contestaron muy bien, bíblicamente, lo que dice el Evangelio, ¿verdad? Porque la voluntad de Dios es que creamos en aquel que el Padre ha enviado. El primer punto es creer en Jesús para poder hacer la voluntad de Dios. Lo dice el Evangelio de Juan, si no me equivoco. Juan 6:40 dice: porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y que yo lo resucite el último día. Hacer la voluntad de Dios es creer en Jesús para tener esa vida eterna. Esa es la primera parte, ¿verdad? Es decir, pues ya tienen dos partes. ¿Cuál es la voluntad de Dios entonces? Creer en Jesús. Es creer en Él para que Él nos pueda resucitar el último día. Este es el sentido general. Pero tiene otra parte. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La primera es esta, creer. La segunda parte la encontramos nosotros, vamos a ver, ya lo explicamos rápidamente, en los Colosenses. Capítulo 1, verso 16, dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades. ¿Qué dice acá? Leamos juntos. Todo fue creado
por Él y para Él. Entonces, ¿quién está en la voluntad de Dios y quién hace la voluntad de Dios? Es el que hace todo por Él y para Él. ¿Para quién? Para Jesús. Si en mi vida yo hago todas las cosas por Él y para Él, todo lo que yo haga se encuentra dentro de la voluntad de Dios. Si hoy cociné, lo hice por Él y para Él, estoy haciendo entonces la voluntad de Dios. Si yo ayudé a alguien el día de hoy, pero lo hice por Él y para Él, entonces estoy dentro de la voluntad de Dios, puesto que, como dice el libro a los Colosenses, todo lo creado, todo lo que se hizo, lo hizo Dios por Él y para Él. Y es el Padre que nos pide que pongamos nuestra mirada en Jesús. Todo lo que nosotros hacemos, debemos hacerlo por Él y para Él. Pero podemos caer en un riesgo. ¿Cuál es ese riesgo? Yo meditaba hoy un poco sobre esto, en la tarde, de cuántas veces nosotros como cristianos, cuando nos cae mal alguien, o alguien nos ha hecho algo, o lo que sea, nosotros usamos la palabra de Dios. Dice, aunque me cae muy mal, lo voy a hacer por Jesús y para Jesús, ¿no? Es decir, lo voy a saludar por Jesús y para Jesús. Eso está bien, pero es la primera etapa del cristianismo. Aunque me caiga mal, lo hago por Él y para Él. Pero después, el cristiano tiene que ir cambiando sus sentimientos también, y tiene que ser modificado por la acción del Espíritu Santo, de tal modo que sea capaz de amar al otro por lo que el otro es. Si no somos capaces de hacer eso, no estamos haciendo la voluntad de Dios. Hacer todo por Jesús y para Jesús se puede volver un buen pretexto cristiano para no hacer la voluntad de Dios. El verdadero cristiano hace todo por Él y para Él. ¿Qué quiere decir eso? Que es Jesús quien le mueve a amar como Él es capaz de amar. Así que si no somos capaces de ver a la otra persona y de amarle por lo que la persona es en sí misma, nosotros no estamos viviendo el verdadero cristiano, el verdadero cristianismo. En un principio tenemos que hacerlo de esa manera, por Jesús, aunque yo sé que es por Él que lo hago, y aunque me cuesta hacerlo, lo hago. Pero el cristiano va creciendo y no nos podemos quedar en esa etapa primitiva del amor, porque es una etapa primitiva. Es Jesús quien nos impulsa a amar, pero tenemos que amar a la otra persona por quien es. Imagínate, cuando te enamoras, te casas o amas a alguien y tú dices, Cristo, eso es muy católico, muy cristiano, es que yo te amo porque amo a Dios. Está bien, pero qué feo va a sentir la otra persona que le digas también solo eso. Porque si ciertamente es por la fuerza y el poder de Dios que somos capaces de amar, pero también es que somos capaces de amar por lo que las cosas son, incluso no personas. ¿Cuántos aman a su celular? No tiene nada de malo. El amor no es solamente hacia cosas humanas. Podemos amar a la naturaleza, amar las cosas materiales. Si no, pues no habría pecado. Hay gente que ama el dinero, ¿no? Y no lo digo yo, lo dice Jesús, ¿no? El amor al dinero. ¿Dónde está tu corazón? Dice, ¿dónde está? Ahí está tu corazón. Entonces existe el amor a las cosas. Y no vas a amar al celular o algo material, un recuerdo que tú tengas.
Porque la otra, o sea, en el sentido de que amo esta cosa por amor a Dios. Pues no. Lo amas porque te gusta, porque lo quieres, porque te ayuda. Yo amo mi lavadora. Y ahorita aprendí a amar a mi secadora. Maravilla. O sea, es maravilloso, ¿verdad? ¿Cómo funciona eso? Te alguien todo el día ropa y todo. Ahora, bendito Dios, ¿verdad? No tienes, maravilloso. Amo eso, es la parte de ¿cómo se llama? De, oye, ¿cómo no la vas a amar? ¿De cuándo hasta un beso le doy? Pero amas las cosas porque te sirven, te ayudan, te facilitan la vida. No es malo. El cristiano verdadero ama todo. Vean a Francisco de Asís. Ama la luna, ama el sol, ama el fuego, ama el agua, ama los animales, ama la piedra. Y no dice a cada rato, ¿verdad? Amo la piedra porque amo a Dios. No, él sabe que es Dios quien le impulsa a amar a los demás. No es estar repitiendo a cada rato, lo hago por ti, Jesús, lo hago para ti, Jesús. No, lo que quiere decir es que es Jesús el que te da la capacidad de amar al otro. Es triste escuchar en un matrimonio que amamos a la pareja por amor a Dios. Es triste y es tonto al mismo tiempo. Porque cuando te casaste con esa persona, no te casaste con Dios. Eso se casan los sacerdotes con la iglesia y las monjas con Dios. Ellos se casaron por amor a Dios. Y mira, hay veces son tan infieles, ¿no? Como nosotros. Pero cuando tú te casas porque amas a ese hombre, porque amas a esa mujer. Y por eso te casaste. Pero llegar al final en la vida y en el matrimonio y decir al final, pues es que ahora es por amor a Jesús. ¿Cómo va a ser por amor a Jesús? Tienes que aprender a amar a la otra persona por quien es, como es. Que Dios nos da la fuerza. No es la fuerza como nosotros la entendemos. Es la fuerza de soportar. El cristiano no soporta. El cristiano no está hecho solo para soportar. En una primera etapa soporta las pruebas. El cristiano está hecho para amar. Es capaz de descubrir en el otro la presencia verdadera de Dios. Pero la presencia real de Dios, ¿qué quiere decir esto? Que si tú te casaste con tu esposa, pues no vas a ver el rostro ensangrentado de Jesús en ella. ¡Qué terrible fuera! Imagínate. Me casé por amor a Dios. Ok, perfecto. Le vas a dar un beso y vas a encontrar el rostro de Jesús. No es normal. No está bien. Amar al otro con la fuerza de Dios quiere decir, fuerza no solo la fuerza como nosotros la entendemos como una energía que te mueve física, no, sino la fuerza de Dios es aquel poder de Dios que es capaz de hacerte descubrir en ese niño, en ese joven o en esos jóvenes, en tu esposo, en tu esposa, en el más necesitado, la creación de Dios y decir, Dios mío, tal vez tenga muchos errores como yo, pero aún así tú lo creaste con un propósito. ¿Cómo me creaste a mí? Y por el solo hecho de haberlo creado y de que exista, yo debo amarle. Por eso es que se habla del amor al prójimo y del amor a todo lo que existe. El amor a Dios y hacer las cosas por Jesús y para Jesús se ha convertido en la hipocresía más grande de la vida cristiana. Y se ha convertido en el límite más grande de la santidad. Porque decimos, todo es por Jesús, todo es para Jesús, todo es por Jesús, todo es para Jesús. ¿Y tú qué cosa eres capaz de hacer por ti mismo con la fuerza de Dios? Pero algo que tú hagas. Dios nos da la capacidad, fuerza,
para descubrir su presencia en todas las cosas y para que aprendamos a amar a esas cosas por ser esas cosas hechura de Dios, no porque yo vea el rostro de Dios en ellas. Decir vemos el rostro de Dios en ellas no quiere decir que veas el rostro de Jesús en una cosa o en la luna. Ahí hay un conejo, pero no el rostro de Jesús. Y hoy, hermanos míos de la casa de oración, tenemos que dar ese paso de amor. Es Dios quien nos mueve, es verdad, porque es el único que es capaz de amar perfectamente bien. Pero tenemos que descubrir en los demás la creación de Dios y la obra perfecta de Dios. Me cae mal fulano, es humano, me cae mal, no lo soporto, perfecto. Por Jesús y para Jesús voy a saludarlo, voy a hablarlo, perfecto. Ya tienes un 10% y el otro 90%. ¿Cuál es? Dejar que Dios nos vaya transformando. Y a lo mejor ya no somos capaces de ver el defecto de la otra persona, no. Verlo también no es justificar, no, pero decir, bueno, a pesar de esos defectos, a pesar de todo, si Dios lo creó, si Dios fue capaz de hacerlo y existe, y mi existencia la tengo que compartir con Él. Si no quieres hacerlo, trata de huir de esa persona lo más que puedas. Es válido cristianamente. O sea, si puedes poner tierra de por medio, no quieres volver a ver a una persona, bueno, pues haz lo que quieras humanamente, ¿verdad? Es decir, tampoco es que te has chocado ya y te traten mal, no es eso. No es eso. Si no es capaz de ser libres, uno debe ser libre de toda atadura. Entonces, decir, si esa persona existe en el mundo y respira el mismo aire que respiro, no fue por mi voluntad, fue por la voluntad de Dios. Y si tiene errores, tiene defectos, es culpa de Dios. Él lo creó, Él lo hizo. Y si Dios todavía lo tiene en esta tierra, no lo ha exterminado, como a mí tampoco me ha exterminado, es que Dios tiene un propósito. Así de sencillo. Eso es hacer las cosas por Jesús y para Jesús. Así que quitemos esa hipocresía religiosa de es por Jesús. Déjate de tonterías. Ámalo porque Él es un ser humano, porque ella es un ser humano. Por eso, obviamente, no en un humanismo falso y vacío, sino porque es Dios quien nos dice en nuestro interior, hijo mío, si yo lo hice, yo le di forma y existe junto contigo, es porque tanto tú como Él tienen un propósito. Dios solo se lleva a dos personas de este mundo, al que ya cumplió todo. O sea, el que dice, la gente que dice, ya por fin yo ya cumplí, pues no has cumplido porque estás acá, te falta. Hasta el que está tirado allá vegetal, ya pobre, que descanse, no que pobre ni que nada, que sufra lo que tiene que sufrir. Así es mejor sufrir aquí que sufrir allá, aún en el purgatorio. Si Dios lo tiene aquí, es por su puro amor y por su pura misericordia y sabiduría. Entonces, hacia el que está más grave y estás viendo cómo sufre, cómo está, pero está vivo, tiene un propósito. Y aquellos que ya se santificaron, de los bebés que ya murieron, de todos murieron, claro que no fueron matados por el aborto después, pues otra cosa, ya cumplieron su propósito. Dios los tiene con ellos. ¿Y a quiénes otros se lleva Dios? Aquellos. Existe lo que es el pecado contra el Espíritu Santo, que es el endurecimiento del corazón, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Como le pasó a los ángeles cuando pecaron. Empieza el pecado. Cuando el corazón se endurece de tal manera que la gracia de Dios ya no llega, o Dios niega su gracia, porque el perdón y el por eso el diablo no se puede arrepentir, porque la gracia de Dios ya no llega a su corazón, no puede tener un arrepentimiento sincero, no existe. Entonces, cuando Dios dice, ese ser humano, por más que yo le mande gracia, por más que yo esté dándole luces en su entendimiento, en su inteligencia,
para que se dé cuenta que es un error y la persona permanece en su error, lo único que está haciendo esa persona es aumentar el castigo en el infierno. Cada quien en el infierno sufre de manera proporcional a su pecado y a la gravedad del pecado. Entonces Dios dice, no va a convertirse. En un momento que es muy difícil para Dios y que dice, ya no más. O sea, no, por más que yo le haga, ya dijo que no y no se va a convertir. Entonces, ¿qué hace Dios? Lo lleva de este mundo. ¿Para qué? Aún ahí se muestra la gran misericordia de Dios, para que el sufrimiento en el infierno no sea tanto como podría alcanzar si se quedara en esta tierra. Eso solo Dios lo sabe y lo valora y dice aquí, pues ahí se va, se lo lleva. Pero si no somos ni del uno ni del otro caso y estamos aquí, ¿qué quiere decir? Que tenemos un propósito. Y si yo tengo un propósito, lo tiene ella, lo tiene él, lo tenemos todos los que vivimos. Nos cae mal alguien, pues ni modo, que no te atormente. Aprende a amar. Y amar quiere decir amar por Jesús y para Jesús, que es descubrir que esa persona tiene un propósito según la eterna voluntad de Dios. Y si Dios tiene un propósito para esa persona, pues quiere decir que no está tan fregado el otro. Eso es lo que quiere decir. Amar. Entonces no usemos esas frases falsas por Jesús y para Jesús. Está bien usado en un principio de la vida cristiana, porque es así tiene que ser, pero después ya está. Entonces la Madre Teresa decía ella que la primera vez que se acerca a una persona que pedía limosna, sintió asco, sintió repugnancia, sintió cosas muy feas, mas sin embargo, por amor a Dios, lo hizo. Y después Dios sustituye ese sentimiento por algo que es mucho, mucho mejor, un sentimiento agradable, algo hermoso, algo bonito. Pero no se puede dar eso si no se da lo primero. Entonces nosotros tenemos que aprender a descubrir la presencia de Dios en todo eso y en todos los seres humanos que están vivos juntamente con nosotros. Entonces tenemos que abrir nuestro corazón a la luz de Dios y dejar que nos vaya transformando poco a poco en el amor, de tal manera que seamos capaces de amar no solo a los que nos aman, como dice Jesús, que no hacemos nada de extraordinario, sino a aquellos a los cuales no nos aman, les caemos mal, o lo que sea. Entonces, hagamos eso. Entonces, antes de murmurar, antes de criticar, antes de hablar mal de alguien, tenemos que pensarlo. Si Dios lo tiene en el mundo, lo tiene cerca de mí muchas veces, ¿quién soy yo para hablar mal de él? A veces nos damos esa actitud de religiosidad. Es que ese tiene el espíritu de Jezabel, es que esa está haciendo tal cosa. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? ¿Quiénes? Porque al decir eso, tú te pones como juez, dice Dios. Entonces quiere decir que tú eres muy bueno, que tú no puedes caer en una tentación. Es más, yo no sé qué haces en este mundo, ¿no? Entonces no hablemos de los demás. Y como siempre le he dicho, gracias a Dios, espero que ahora no se dé, ¿verdad? Hubo una época así que todo el mundo veía brujos por todos lados, ¿no? Es decir, ay, seguro practica brujería, seguro hace no sé qué, seguro. Mientras tú no veas a la persona un 31 de octubre en su aquelarre, bailando alrededor de un caldero y te conste que es bruja la persona, aunque lo parezca, no lo es. Hasta que no de verdad te conste. Y aún así, ¿quién sabe? Entonces, aprendamos a amar a las personas, sino que hacemos de extraordinario. ¿Qué? No es solo rezar. Rezar es bonito, orar es bonito, es más, da hasta paz algunas veces. No, hay que aprender a amar, y amar de verdad, como verdaderamente amó Dios al hombre a través de Jesús. Entonces, esa es hacer la voluntad de Dios, hacerlo todo creyendo en Jesús
y hacerlo por Él y para Él. ¿Cómo nos amó Jesús? Dice el apóstol Juan en la primera carta, ¿verdad? Porque el amor de Dios consiste no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Incluso nos amó cuando éramos pecadores. Dice. Entonces, así debemos amar. ¿Sí? Entonces, la fuerza y el poder de Dios no se manifiesta, amo por Jesús, para Jesús, sobre todo en los matrimonios, de ninguna manera. No es verdad. No puedes amar a un hombre o a una mujer por Jesús y para Jesús. No es así. Tienes que amarlo por quien es. Tienes que amarla por quien es. Por eso. Es que Dios me da la fuerza para... Dios mío, ¿cómo el matrimonio puede ser un yugo? No. Cuando dices me da la fuerza necesaria, no es para que lo soportes, es para que descubras en él la voluntad de Dios. Y no es fácil. No es fácil, porque eso lo relacionamos padres e hijos, hermanos carnales, los que viven en la misma casa. Eso es lo difícil. Eso es verdaderamente difícil. Aquí pues nos vemos un rato y a veces no nos soportamos. Con que nos vemos 2 horas y luego el otro habla mal del otro, el otro tío, fulano. Somos seres humanos. No ni averiguamos. Sí, fulano, me molesto con él. Hago mi genio. Dios juzgará. Sin embargo, si nos vemos un rato y hablamos así, imagínate con quién vivimos. Con quién vivimos es más difícil. Porque nos vemos tal cual somos muchas veces. Vamos pues a pedirle a Dios que nos ayude a hacer la voluntad del Padre, verdaderamente a hacer la voluntad de Dios, y partir con Él, que sería lo mejor, ¿verdad? De ir directamente con Él. Todos se preguntan, abrir la puerta de la misericordia, la puerta del perdón, se van a pasar 20 veces por la puerta de la entra, gente que ni sabe cuál es la puerta del perdón, pero ahí pasa, piensan que es acredible, entran, salen, entran, para indulgencia plenaria, rezan, se van a comulgar, confesiones y oraciones y tanta barbaridad, que está bien hecho, qué bueno que lo hagan, cuando menos. Pero esa es la otra oportunidad. Cuando la palabra de Dios dice que el amor y la limosna incluso borra multitud de pecados. ¿No quieres pasar al purgatorio? Ama. Aprende a amar. Te aseguro que no vas a necesitar de las otras cosas. Esas cosas, como son las indulgencias, como son el no sé qué, el no sé cuándo, todo eso es bueno. Yo digo que es malo, hay que aprovecharlos cuando tengas la oportunidad. Pero la iglesia lo puso porque nosotros somos flojos, porque conoce muchas veces nuestra incapacidad de hacer las cosas porque debemos hacerlo, y Dios lo ha permitido porque conoce nuestra incapacidad. Y nosotros no, el hermano no está. No, Jesús mismo lo dijo cuando le echaron en cara. Pero si Moisés, oye, ¿cómo que no nos podemos divorciar? Pero si Moisés, el profeta de Dios, dijo que cuando se separe de su marido y su mujer le den una carta de divorcio, dijeron los fariseos. Efectivamente así estaba en la ley. ¿Qué contestó Jesús? Dios lo permitió por la dureza de vuestro corazón. Que no vaya a ser que lleguemos, pero si hice mi indulgencia, hice por la dureza de vuestro corazón, porque eso no era necesario. Lo único que era necesario era amar. Y ya. Entonces, aprendamos a amar. Aprovechemos las gracias de Dios definitivamente. Esas gracias, el pasar bajo la puerta del perdón, el hacer hoy oraciones este año, hacerlo por todo eso, es por si acaso fallé en algo, por si acaso, por lo que hice no lo hice tan bien, por si acaso no amé como debí. Bueno, está bien, es el por si acaso, pero que no debe ser el motivo por el cual hagamos los actos a Dios. Hay veces como hijos nosotros hacemos las cosas en la casa porque mi papá o mi mamá me dé un poquito más de dinero, ¿no? Porque, bueno, me va a dar un permiso, pues me porto bien el día de hoy. Es por si acaso, ¿no? Pues si acaso dicen que no, pero qué bueno es hacer las cosas por uno.
nosotros como cristianos maduros, entre comillas, deberíamos hacerlo por eso. Muy bien, hermanos, pues le vamos a pedir pues al Señor que derrame la fuerza y el poder de su Espíritu Santo sobre cada uno